oración dentro del cristianismo, dentro del judaísmo. Y nosotros tenemos la experiencia de lo que llamamos la oración espontánea, ¿no? Que en función de lo que uno piensa o siente en el momento, eleva una oración, audible o en silencio. Tenemos también la experiencia de la oración escrita. Nosotros leemos una oración. De hecho, muchos de los salmos que leemos son oraciones escritas, que leemos y repetimos. A veces cuando estamos en un grupo tenemos algo que se denomina la oración conversacional. Vamos orando de forma espontánea, los que están en ese grupo, presentando a Dios su sentir, su necesidad, su oración. Tenemos lo que es la oración en lenguas. Hay experiencias que tienen algunos hermanos y hermanas de una oración que surge más allá de lo que es nuestra oración, nuestra manera racional de pensar, surge por una obra del Espíritu en esa persona. Y la oración entonces puede ser audible o en silencio. La oración puede ser dicha o cantada. Es muy interesante la oración en silencio. Hacer silencio 10, 15, 20 minutos, dejar que se vayan apagando nuestros pensamientos, permanecer en silencio, en una actitud de contemplación a Dios, donde tratamos de pensar en la presencia de Dios. A veces, cuando estamos en un ambiente donde se está orando, uno no logra darse cuenta muy bien si el que está orando está predicando o está orando. Eso nos pasa, ¿no? Estamos orando y parece que le estamos queriendo decir totalmente algo a alguien que está ahí presente. A veces estamos orando y estamos a su vez enseñando. La oración puede ser también enseñanza para aquel que está dando sus primeros pasos o no. Aquel que escucha la oración del hermano y dice, mirá, qué interesante esa hermana, ese hermano, cómo se dirige a Dios. La oración puede ser entonces también enseñanza, pero también la oración puede ser alabanza y adoración. Esa oración donde uno estamos describiendo la identidad, las características de Dios. A veces ocurre que cuando una persona está orando no se sabe muy bien a quién se está dirigiendo. ¿A quién se está dirigiendo? Porque su oración parece como confusa. Y una de las cosas que debemos tener claridad dentro del cristianismo, que nos dirigimos al Dios Padre, nos dirigimos en la fuerza y en el poder del Espíritu, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, que es el que nos da la autoridad para dirigirnos al Padre. Entonces, hasta aquí como una descripción de algunas cosas que yo veo vinculado a la oración y algunas que me preocupan. Por ejemplo, ¿vieron que hay en los celulares, cuando en el WhatsApp uno que puede mandarme dibujitos? ¿Vieron que hay dibujitos, no? Una sonrisita, un dedito para arriba. Hay uno que es así, ¿no? ¿Qué? ¿Es así? Un aplauso, pero este es el aplauso. Ah, ese es choque los 5, no es oración. Yo dije, mirá, algunos lo usan como motivo de oración. Miren, algunos que lo usan o lo usamos como motivo de oración me preocupa
que alguien pide algo en oración y enseguida aparecen chu, 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 chu. Pero y yo pensaba para mí, en realidad le mando ese emoticón, no ese dibujito, pero ¿me tomo tiempo para orar por esa persona? ¿Paro las rotativas y me pongo a orar por esa persona? ¿La mantengo en mi dinámica de oración? ¿O zafé diciendo, estoy orando por ti? Y quedé bien públicamente. Porque claro, en esos grupos hay otros que están mirando, hay otros que están observando. Y capaz a veces soy como los hipócritas, esos fariseos que oraban en público para hacerse ver. Seamos cuidadosos. Si decimos que estamos orando por alguien, oremos por esa persona. Les cuento, antes de meterme en lo que los discípulos le piden a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, porque, a ver, Juan con sus seguidores les enseñó a orar y de hecho les dio un modelo de oración. ¿Y nosotros qué? Somos menos. No tenemos un modelo de oración. Y le piden a Jesús, luego de que Jesús termine un tiempo de oración, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar. Queremos aprender a orar a la manera, a tu manera, la manera de Jesús. Voy a ir un segundo antes de continuar con esto a la oración en el pueblo judío. Porque de ahí vienen estos discípulos. De hecho, de ahí están las raíces del propio Jesucristo. Hay una oración que se llama la oración de pie. Es la oración que se hace usualmente varias veces por día. Se llama la Amida. Se podría decir que esta oración es la oración central. Ellos tienen muchas oraciones, pero esta parece ser la oración central que se repite en distintos momentos. Y la estructura de esta oración, que es una oración llamada Amida y está en todos los días de la semana, la estructura de esta oración tiene 19 bendiciones. Está organizada con 19 bendiciones. Bendiciones donde las 3 primeras son bendiciones de tipo de alabanza. Por ejemplo, alabanza a Dios como el Dios de los patriarcas bíblicos. O sea, ellos reconocen que viene una línea histórica, la línea de los patriarcas. Alabanza a Dios por su poder y su fuerza. Reconocen el poder y la fuerza de Dios en la creación y en el tiempo de luchas por la liberación que ha tenido. Alabanza a la santidad de Dios. Entonces, las 3 primeros son ese tipo de alabanza, que perfectamente nosotros como cristianos nos podemos sentir muy emparentados con este tipo, estas 3 primeras bendiciones. Luego vienen otras 6 peticiones personales también de alabanza. Se pide a Dios que conceda sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. De alguna manera es el reconocimiento de nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de entendimiento de muchas cosas. Se le pide a Dios arrepentimiento, regreso, tener marcha atrás. Se le pide a Dios que nos dé esa capacidad de arrepentimiento. Y se le pide y se reconoce, se alaba a Dios
por el perdón de los pecados. Y de alguna manera se le reconoce como un Dios perdonador y se le alaba por ser perdonador e inmediatamente se pide el perdón. Y la oración para la cura de los enfermos. Tiene un tiempo para orar para la cura de los enfermos. Se pide a Dios por la tierra, el producto de la tierra. Recuerden que muchos están muy vinculados a la tierra y la sobrevivencia pasa por la tierra y se ora entonces por la producción. También piden a Dios por la reunificación del pueblo judío. ¿Se acuerdan que los judíos están y habían estado desparramados por todos lados y ellos piden porque se vuelva a unificar el pueblo? Y se pide a Dios que restaure los jueces justos. Están pidiendo por justicia, están alabando porque existieron jueces justos y están pidiendo su presencia. Y se pide a Dios por los justos. Primero eran los jueces justos y ahora las personas justas. Le piden a Dios que se restaure el reino de David. Hasta acá nosotros podemos decir como cristianos que nos podemos sentir identificados a este tipo de oración del pueblo judío. Y en la siguiente motivo de petición es que nos empezamos a separar. Ellos le piden a Dios que traiga al Mesías, que traiga al Mesías, que venga el Mesías. Y nosotros aquí decimos, epa, ya está, Él ya vino. Capaz podemos pedir porque vuelva lo de la segunda venida. Y luego de esto que nos separa dramáticamente del pueblo judío, se le pide en alabanza que Dios acepte nuestras oraciones. Termina todo este proceso con concédenos la paz, concédenos la paz. Un pueblo que ha estado en guerra tanto tiempo pide, concédenos la paz. Interesante conocer un poco algo de la oración del pueblo judío, que era en cierta manera lo que estos discípulos posiblemente conocían algo de todo esto, ¿no? Hay muchísimas oraciones, yo estuve analizando una de estas oraciones del pueblo judío. Y entonces Jesús, y vamos por favor a Mateo 6, versículos 5 al 15. Mateo 6, versículo 5 al 15. Entonces en este momento le dicen, enséñanos a orar, y acá nosotros tenemos en dos lugares que aparece el Padre Nuestro. Aparece en Mateo y aparece en Lucas. En Mateo aparece en el contexto de una serie de enseñanzas que se denominan el Sermón del Monte, digamos, ¿no? Ahí aparece la enseñanza donde los discípulos le piden, enséñanos a orar. Y Lucas, en el versículo 11 del 1 al 4, ubica también esta oración un poco más breve, pero también la posiciona dentro de su evangelio. Vamos primero, Mateo 6, 5 a 15. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo.
Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Al orar, no repitas palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. No sean ustedes como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno, porque si ustedes perdonan a otros el mal que le han hecho, su Padre que está en los cielos los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes los pecados. Vamos a Lucas 11, del 1 al 4. Lucas 11, del 1 al 4. Una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos el pan suficiente para cada día. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. Esta es la oración que nuestro Señor les enseñó a sus discípulos y de alguna manera a lo largo de los siglos nos enseña a nosotros. Hay una característica sorprendente que tiene esta oración, que es la sencillez. Cuando de alguna manera tomaba esta hermosa oración del pueblo judío, uno ve que es algo muy elaborado, muy trabajado, requiere cierto conocimiento para poder entenderlo todo. Pero aquí la oración que Jesucristo enseña a sus discípulos se caracteriza por sencillez. En 5 versículos toca todos los aspectos de la vida humana. O sea, tiene una capacidad que en 5 versículos que son, toca todos los aspectos de la vida humana. Los discípulos escuchan en esta enseñanza de Jesucristo 3 afirmaciones. En la previa, 3 afirmaciones. Una afirmación: Dios el Padre está en el cielo. Segunda afirmación: está obrando, mirando lo que nosotros hacemos. Las obras piadosas, lo que nosotros hacemos. Si perdonamos, nos perdona. Dios el Padre está en el cielo, está mirando y recompensa lo que hacemos en el secreto. No para hacerse ver como los fariseos o los hipócritas, porque ellos ya tienen su propia recompensa haciéndose ver. Necesitan alimentar su ego, bien, ya lo hicieron, esa fue su recompensa. Pero
a nosotros, a aquellos que tienen esa actitud de humildad, de llegar a Dios en la intimidad y en el secreto, Dios está con ellos. Aquellos que hacen obras de caridad, de ayuda al prójimo para hacerse ver, ya tienen su recompensa, pero aquellos que lo hacen en el secreto, sin que tu mano derecha vea lo que hace tu mano izquierda, ellos serán bendecidos por Dios. Ahí está permanentemente esto de una práctica espiritual, no para hacerse ver, sino una práctica espiritual humilde, en el silencio, en el secreto, una actitud de vida que no necesita un reconocimiento público, necesita sí el reconocimiento y uno lo hace delante de Dios. Los discípulos deben hacer obras piadosas como en su época era el ayuno, la oración, la limosna. La limosna está vinculada al servicio al prójimo. Y es muy fuerte la advertencia en los dos textos con el tema antes o después, con el tema de la hipocresía y este tema de nuestra vida espiritual, para hacernos ver o para vivir delante de Cristo. Las peticiones en el Padre Nuestro. Vamos a ver, ¿se acuerdan de que en esta acá, en la oración de los judíos, yo les mencioné como 19, ¿no? Las tres primeras están centradas en Dios. Las tres primeras están centradas. Santificado sea tu nombre. ¿Sí? Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Dios es santo. En oración reconozco su santidad. Venga tu reino. Este mundo donde estamos viviendo necesita un cambio. Ese cambio es la presencia del reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra, como se está haciendo ya en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida, como ya se está haciendo en el cielo. Hágase tu voluntad. Es por eso que la oración, y lo vamos a decir nuevamente luego, es en el nombre de Jesucristo, siempre y cuando sea su voluntad. Padre, si es posible, dice Jesucristo, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que sea hecha tu voluntad. ¿Se acuerdan de esa oración? Jesús antes de la cruz expresa su voluntad, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero si es necesario, si es tu voluntad, estoy aquí dispuesto. Por eso es que la oración siempre debe contemplar nuestros deseos, pero tenemos que ubicar nuestros deseos y aún nuestras certezas en un plano inferior a la voluntad de Dios, al deseo de Dios. Porque hay una infinidad de enseñanzas que dicen, si ustedes que son malos le pueden dar cosas buenas a sus hijos, más Dios, ¿no? Les va a dar cosas buenas. Dios no es el Dios que da cosas malas. Es por eso es que uno debe pedir que sea hecha tu voluntad. Dame lo que es bueno para mí. Corrígeme, enséñame, oriéntame. Ubicarse siempre en un plano de humildad. Entonces, tres peticiones: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y después, otras peticiones centradas en nuestras necesidades. Necesidades materiales, representado por el pan cotidiano, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. Necesidades materiales, necesidades para la vida,
danos esas necesidades. Pedimos por trabajo, pedimos por vivienda, pedimos por salud, pedimos por ropa, ¿no? Nuestras necesidades. No estamos pidiendo por lujos, ¿no? El pan de cada día, no la panadería para hasta el fin de nuestros días, que el pan de cada día, ¿no? Otras necesidades, necesidad de perdón, necesidad de perdón, necesidad de corregir nuestra ruta, nuestro andar, nuestro pecado, necesidad de perdón. Y además que ese perdón, necesidad de introducirnos en la práctica del perdón. Cuanto más cerca uno está de una persona, más debe practicar el perdón. Porque aquellos que tenemos más cerca, que estamos más cerca unos de otros, las posibilidades que nos ofendamos o nos hagamos daño son mayores. La práctica del perdón. Perdónanos como nosotros venimos practicando el perdón. Parece que ser un perdón condicionado o un perdón con compromiso. Te pido perdón porque estoy tratando de ejercer el perdón, estoy ejerciéndolo. Necesito aprender más de tu perdón. Y la tercera de las necesidades, la necesidad de protección. Librarnos del mal, salvarnos del pecado, líbranos del mal. Las fuerzas del maligno, las fuerzas del mal, las tentaciones que nos rodean, líbranos del mal. Necesitamos entonces el alimento diario, el pan, las necesidades materiales, necesitamos vivir una dinámica de perdón y necesitamos protección porque vivimos en un entorno donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay injusticia y no queremos caer en ella. Bueno, hay otras enseñanzas que capaz se las puedo dejar para que ustedes, en torno al tema de la oración de Jesús, ¿no? Pero una de las enseñanzas está en Mateo 7, del 7 al 11. Los que toman nota lo pueden estudiar ahí. Mateo 7, del 7 al 11. Y acá esta enseñanza es de la persistencia. Mateo 7, del 7 al 11 plantea, pidan y se os dará, busquen y hallarán. Porque el que pide recibirá, el que busca encuentra. O sea, la oración debe ser un hábito cotidiano y persistente. No es, ya te lo dije ayer, ¿no? Uno se introduce en la dinámica de la oración y pone determinados temas delante de Dios en forma persistente, en forma permanente. En Lucas 18, del 1 al 8, ahí nosotros veríamos otra cualidad de la oración que es la tenacidad. La tenacidad. Una viuda que insistía al juez y el juez no le daba bolilla y el juez no se preocupaba por lo que ella, pero ella fue tan tenaz, tan insistente y bueno, para sacármela de arriba, dice el juez, porque me tiene la cabeza así, ¿no? Y entonces aún esa mujer que fue tenaz, que fue persistente, logra de un juez malo ser atendida, un juez que consideraba, no tengo por qué ocuparme de esta mujer, de este tema, pero su tenacidad le dio buen éxito. La oración persistente, la oración tenaz, la sencillez. Mateo 6:5, no como los hipócritas. No es para hacernos ver. Sencillez. En algunos lugares empiezan a orar y usan cada palabra difícil que el que entra debe decir, uy,
debe ser muy, muy inteligente el que está orando, porque no le entiendo nada lo que dice. Pero no, sencillo, sencillo, sencillo. Un elemento más, y es fundamental este último elemento. La oración es en el nombre de Jesucristo. El que nos autoriza a entrar en oración con el Padre es Jesucristo. Yo voy ahora a preparar lugar con ustedes. Estoy intercediendo por ustedes delante del Padre. La oración es en el nombre de Jesucristo. La oración del pueblo judío no es así, porque para ellos todavía el Mesías no ha venido, pero nosotros reconocemos y lo reconocemos que en la muerte, en el pan y el vino, en su muerte sacrificial en nuestro favor, yo entregué mi vida a Cristo y Cristo está intercediendo por mí delante del Padre. La oración en el nombre de Jesucristo. Lean Juan 14, 13 y 14, Juan 15, versículo 16, Juan 16, versículo 23 y 24. La oración debe ser hecha en el nombre de Cristo. Hay otras características de la oración, que es un tiempo de contemplación. Oración en tiempo de contemplación. Y podemos tener, ya sacamos de nuestro entorno todo lo que son nuestras peticiones, nuestros deseos, y nos centramos en un tiempo de oración que puede ser en silencio, y empezamos a recordar la identidad de Dios, las cualidades de Dios. Contemplamos la creación y de alguna manera estamos contemplando al Creador. Contemplamos a Dios en su manera de obrar y de actuar. Contemplamos y recordamos lo que hemos experimentado de Él en nuestra intimidad. Ese tiempo de contemplación es otra forma de oración muy recomendable. Y voy a terminar con algo que practicamos poco en nuestra iglesia, que es la oración escrita. Leer una oración. Nosotros, por algún motivo, tendemos a separarnos de ese tipo de oración, porque nos parece que tiene que ser espontáneo, tiene que salir del corazón, de nuestra mente. Y no está mal que así sea, pero tampoco está mal tomar una oración que otro ha escrito y repetirla. No como un lorito, ¿no? No como una receta mágica, sino como un proceso de aprendizaje. Belén, te voy a pedir un favor, entregale una hojita de estas a cada uno. Les voy a compartir entonces una oración escrita por Juan Calvino. Se le llama la oración para la noche. La oración para la noche. ¿Quiénes de ustedes oran antes de irse a dormir? Algunos, sí. ¿Quiénes oran de mañana al levantarse? Yo, si no estoy muy dormido, abajo la ducha suelo también tener alguna oración, ¿no? La oración para la noche de Calvino es una oración bien interesante, que dice así: Señor Dios, ya que te pareció bien crear la noche para el descanso del hombre, de la misma manera que hiciste el día para trabajar, da a nuestro cuerpo una noche apacible. Eleva hacia ti nuestra alma y llena de amor nuestros corazones. Que nuestro espíritu tenga su descanso, así como nuestro cuerpo tiene el suyo.
Que el espíritu del mal no tenga ningún poder sobre nosotros y que seamos preservados de todo peligro, de tal manera que hasta nuestro sueño sea para la gloria de tu nombre. Y ya que este día no ha transcurrido sin que te hayamos ofendido de varias maneras, quiera tú, de la misma manera que escondes todas las cosas en las tinieblas, sepultar también todas nuestras faltas en tu misericordia. Oh, nuestro Dios, Padre y Salvador, óyenos, te lo pedimos, por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La noche, donde a veces cuesta conciliar el sueño. La noche donde a veces se tienen tormentos, sueños perturbadores. O la noche donde a veces nos acostamos en oración con un problema y nos despertamos y parece que el problema se fue solucionando. El Dios que estuvo obrando durante la noche en nuestra mente, acomodándonos los cables, ¿no? La noche que hay niños que entran y duermen rápidamente con mucha facilidad y tranquilidad, y a otros que les cuesta cerrar los ojos y entrar en un ambiente sin luz. Y acá la oración de la noche pide por descanso para nuestro cuerpo y para nuestra alma, para nuestro espíritu. Pide protección por las obras del mal, por el maligno, protección de esos sueños perturbadores que quieran meterse en nuestra mente y corazón. Y para ingresar en el tiempo de oración, de sueño, en la oración pide perdón por los pecados. Reconoce que el día que se ha vivido no todo estuvo bien, no todo estuvo acorde a la voluntad de Dios de que hagamos el bien. Y reconocer eso nos hace bien, mirar nuestro día. ¿Qué hemos vivido hoy? Hacer un análisis del día, ver cómo lo transitamos, y entrar en una dinámica de perdón ante el Padre. Así, hermanas, hermanos, les dejo entonces esta oración de la noche de Calvino, para que con estas palabras o con otras que ustedes quieran elegir, puedan entrar en el descanso de la noche con tranquilidad, con sabiduría, con arrepentimiento, con protección. Les invito a orar. Padre amado, te agradecemos por Jesucristo y te agradecemos porque nos ha enseñado a orar. Te agradecemos, Señor, porque en su nombre podemos llegar a ti. Podemos presentar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, nosotros y nuestra familia y nuestros amigos, nuestro entorno y nuestro país. Podemos ser embajadores de las necesidades de otros delante de ti, Señor. Te agradecemos, Padre, porque nos escuchas. Estás atento a nuestra necesidad. Y en el nombre de Jesucristo, te pido que este año, Señor, nos renueves, nos fortalezcas, nos conduzcas, nos corrijas de todo lo malo y nos lleves a una vida santa
y de amor al prójimo. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén.